Nosotros he estado orando al Señor porque ya solo quedan 3 domingos, ¿verdad? Este y otros 2, 24 y 31. ¿Cuántos están listos para entregar el año? ¿Cuántos hicieron su lista de peticiones el año pasado? Es decir, yo me propongo, con la ayuda de Dios, claro, ¿verdad? Esto y esto y esto. 12 puntos, ¿no? Es la tradición. La pregunta es, ¿cuántos puntos cumplimos? Por ejemplo, yo todos los años bajo 40 kilos, ¿eh? Ya desaparecí. Todos los años digo que voy a estudiar más la palabra. Todos los años digo que voy a mejorar en esto. Todos los años digo que voy a ahorrar. Todos los años digo que voy a mejorar esta parte de esta búsqueda en el Señor. Y algunas cosas se cumplen y algunas cosas quedan inconclusas. Y yo le preguntaba al Señor de este tiempo, porque viene un tiempo de bendición el siguiente año, el 2024. 2024, recuerde, el día 31 haremos la proclama profética. Es la palabra profética que Dios nos da para el siguiente año. Este año fue el año de la restitución y vimos restitución en muchas áreas de nuestra vida. Entonces creo que este año vamos a ver mayor bendición y que todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón solo son la plataforma para las bendiciones que han de venir. Pero checando mi lista pude darme cuenta que hay cosas que están inconclusas y hay cosas que se nos salen de las manos. Hay cosas que pusimos empeño en hacerlas, en orar, en cerrar ciclos, pero hay otras que parece que se escaparon de nuestras manos. Ya sea que nos saboteamos nosotros mismos o cosas que vinieron del exterior. A veces hasta uno quiere hacer algo, ¿verdad? Y el clima parece que no está a nuestro favor. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay cosas que nosotros, por más que querramos, no podemos realizarla? Y viene ese impedimento. Y Él me mostró esta palabra, que es descifrando el alma. La palabra tekel, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la prédica. Pero hay cosas que están en nuestra alma, que están muy escondidas, que nos sabotean una y otra vez. Por ejemplo, nuestras emociones. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra vida que ocurren y nosotros decimos, vamos a reaccionar de una forma correcta, pero resulta que deberíamos actuar en pasividad, en paciencia, en benignidad, y de repente reaccionamos en enojo. ¿Cuánto les ha pasado? Y ya después que pasa, uno lo analiza y dice, pues si esto estaba sencillo, no debía haber reaccionado así. La siguiente, si lo hago bien, y resulta que vuelve a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque hay cosas que parece que cuando se toca el punto en nuestra vida, solo es un indicio de lo que está escondido dentro de nuestro corazón. Así que voy a relatar una porción de la Escritura y de ahí lo vamos a ir analizando. Daniel capítulo 5, verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora vamos a empezar a entrar en contexto. ¿Qué pasaría si usted, o nos encontramos en esta reunión y de repente vemos a un ángel o vemos una mano que aparece, porque solo aparece la mano, y empieza a escribir, ¿no? ¿Cuál sería su reacción? O usted está cenando en su casa de Navidad con sus hijos, con la cena dicen servida, y de repente aparece una mano, obviamente que gigantesca, y empieza a escribir. ¿Cuál sería su reacción?
Creo que todos tendríamos reacciones diferentes, ¿verdad? Y el rey dice que para empezar se asustó mucho y se puso pálido. Dice que se quedó confundido. Y dice que empezó a temblar, de que le empezaron a temblar las rodillas. No era para menos, ¿verdad? Belsasar había reunido, como rey, había reunido a sus 1000 príncipes. Estamos hablando de Babilonia. Así que el imperio más grande de esa época tenía a su rey haciendo una festividad como la que próximamente vamos a hacer, ¿verdad? Cada quien en su casa. Y él estaba muy alegre. Así que aparece esta mano y empieza a escribir cierta escritura que nadie comprende y nadie interpreta. Él empieza a buscar personas que le ayuden a descifrar lo que quiere decir, porque obviamente la mano desaparece, pero la letra quedó escrita ahí en la pared. Y la escritura dice que todos estaban perplejos, o sea, los presentes estaban confundidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, llamen a los astrólogos, llamen a los intérpretes, llamen a los adivinos, llamen a todos los que puedan hacer uso de su sabiduría, pues para poder interpretar la palabra que está ahí. Porque cuántas veces Dios nos habla y a veces no la entendemos la palabra. Entonces ofrecen una recompensa y dice, el que nos descifre la palabra, le vamos a vestir de púrpura. El vestir de púrpura a alguien es realeza. Le vamos a poner un collar que significa autoridad, ¿verdad? Y le vamos a dar también poderío, le vamos a nombrar el tercero del reino. Pero los astrólogos y los magos que estaban ahí no pudieron interpretar, ¿verdad? A veces ni por la motivación monetaria. Pero ¿qué originó que la mano apareciera y escribiese esa palabra? Y es que el rey Belsasar había convocado una reunión, una fiesta, y ya en medio de la fiesta se empezó a tomar una copita, 2 copitas, 3 copitas, y se le fue la mano al rey, y de repente dice que él dijo, bueno, vamos a traer la vajilla, vamos a traer los utensilios de la casa de Jehová. Alguna vez mi padre conquistó cierta nación y en medio de esa revuelta tenían ellos un templo y tenían cierto tipo de utensilio y nosotros derrotamos a su Dios. Así que tenemos toda la vajilla aquí y en un acto de soberbia dijo, vamos a servir en la vajilla. Y trajeron unos vasos, trajeron unos platos, trajeron los utensilios de la casa del Señor. Y ellos estaban usando eso. Ahora, están haciendo una fiesta pagana. Están adorando a sus ídolos, tienen ahí a sus imágenes. Están ahí las concubinas, están ahí haciendo una fiesta libertina. Y en medio de esa diversión, en medio del alcohol, en medio de tanta idolatría y concupiscencia, es que aparece aquella mano. Obviamente hasta el gusto se les quitó. Ahora el rey ya estaba confundido, tenía miedo y nadie podía explicar la escritura. De esa forma, ¿quién actúa asertivamente? Miren, hermanos, a veces nosotros estamos en esta vida y estamos haciendo cosas que parecen que no dañan a nadie y que agradan a Dios. Y por más que Dios a veces nos habla, no queremos obedecerle. Así que Dios tiene que entrar en escena y traer un evento sobrenatural. Que sigue, por favor.
Ya eso vimos la emoción, la motivación, no tenía entendimiento y ofreció una recompensa. La que sigue, vemos el origen. Ok, ahí déjame. Y apareció esta palabra que por todos es conocida. Creo que esta historia es una de las más conocidas. Semené Tekel Uparsin. Y no había nadie que pudiera interpretar esta escritura. Así que por ahí hubo la recomendación de traer a un sabio que había estado en 3 diferentes etapas de Babilonia y que se llamaba Daniel. Dice, fue traído Daniel por causa de su testimonio. Y me encanta porque Daniel capítulo 5 verso 16 nos dice, he oído de ti, hablando el rey de Daniel, he oído de ti y que puedes interpretar y que resuelves dificultades. Entonces creo que a la larga el testimonio de las personas va a pegar más que a veces lo que nosotros podamos decir. Porque Daniel ya había experimentado 3 reinados. Aún así su testimonio como hijo de Dios siempre permaneció firme. Porque Daniel 1.8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo cumplió todo a través de su vida y a Daniel le fue muy bien, créanme. Ahora, está hablando el rey, así que tenía una estatura muy grande como para que alguien que fue o era un esclavo fuese reconocido. Por eso es importante nuestro testimonio. Y también le dice lo mismo Daniel. Daniel, he escuchado de ti, sé que tienes estatura, sé que trabajaste con mi padre. Mira, aquí hay una escritura que apareció, interprétala. Si tú la interpretas, yo te voy a poner a vestir de púrpura, te voy a dar ese reconocimiento, te voy a poner un collar de oro y te voy a proclamar el tercero para gobernar. Y me encanta lo que le dice Daniel, le dice, tus dones sean para ti. O sea, yo estoy al servicio del rey, pero el incentivo monetario no va a cambiar la verdad. O sea, si muchas personas piensan que la verdad puede balancearse por causa de un incentivo monetario, los hombres de Dios nos dicen que no debe ser así. En este tiempo la palabra muchas veces se ha adulterado. Porque si le dices a una persona que le vas a dar un dinero, que le vas a dar un regalo, que si lo vas a honrar, parece que solo te dicen las cosas buenas. Si vas a prosperar, si te va a ir bien, yo veo bendición, yo veo una puerta que se abre, yo veo esto, yo veo. Pero muchas veces, aunque estén viendo lo malo, no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque eso lo desfavorecería. Entonces Daniel nos está mostrando que no importa los regalos que nos ofrezcan, la verdad no es negociable. La verdad no debería estar sujeta a incentivos, ya sea que éstas nos beneficien o nos expongan a crítica. Sé que podríamos dar mensajes que a todo el mundo le guste y que todos salgan felices, pero el objetivo de predicar el evangelio es exponer el pecado, no a la persona, pero sí el pecado, porque de qué forma nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas mal y necesitamos corrección, necesitamos ser redarguidos. Si usted no es redarguido por el Espíritu Santo, entonces ¿qué estamos haciendo? Así es imperativo expresar la verdad sin condición, reconociendo esa palabra con integridad y asumiendo las consecuencias. Y a veces
Solo en la iglesia sucede esto, que las personas se pueden enojar por el mensaje, pero si tú estás en una familia y papá te regaña, papá te llama la atención, papá te corrige, no todo el tiempo puedes estar enojado con tu padre o tu madre, porque no te lo está diciendo para matarte, te lo está diciendo para corregirte, para instruirte, para disciplinarte. Así que muchas veces las personas piensan que la balanza se va a inclinar por los incentivos. Recuerda que Daniel estuvo turbado ahí cuando le expresó a Nabucodonosor que veía la gran estatua y se quedó ahí 1 hora. Pero en este caso con Belsasar no sucedió así, porque Nabucodonosor era un sirviente de Dios, era una persona temerosa de Dios, aunque pagana. Pero Belsasar no tenía ni una pizca de la intención de agradar a Dios. Tampoco su corazón se había humillado. Y ciertamente no honró a Dios. El traer las vajillas de parte de la casa de Jehová implicaba una deshonra. Así que esta palabra de Daniel capítulo 5, 26, 28 nos dice esta interpretación. Mené, que significa, con la siguiente, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Recuerde que la frase completa es Mené, Mené, Tekel Uparsin. Así que el número 1, Mené, significa Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Ahora, note que dice 2 Mené. Y cuando Dios confirma una palabra 2 veces, porque va cierta. Y se apresura. La palabra Tekel, que significa ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Ha sido pesado en la balanza y has hallado falto de peso. Y Uparsin, que significa tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Así que ya tenemos la interpretación o el significado de cada palabra. Podemos darle la interpretación. La interpretación número 1, uniendo todos estos significados, podría quedar así: Dios partirá en 2 tu reino y se los dará a los medos y a los persas, porque ha sido pesado en la balanza y se hallado falto de peso. Por eso Dios le puso fin. De otra forma más sencilla quedaría así: tu reino ha sido roto, ha sido dividido y es dado a los medos y a los persas, debido a que ustedes han sido pesados en la balanza de Dios y no han pasado la prueba. Es decir, que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. Como consecuencia, Dios ha dividido su reino. Así que muchas personas piensan que la situación que podríamos tener sucede de un día para otro. Y resulta que Dios pesó a este hombre en cierto punto. O sea, Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos saben que es un Dios misericordioso? Pero que va a llegar el punto que nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuenta por nuestra familia,
Nos va a pedir cuenta a los que son padres por sus hijos. Nos va a pedir cuenta por sus esposos, sus esposas. Nos va a pedir cuenta por su economía. Nos va a pedir cuenta por el trabajo. Nos va a pedir cuenta por nuestro servicio. Nos va a pedir cuenta. Y en este caso, llegó el tiempo de que le estaban pidiendo cuenta ¿a quién? Al rey Belsasar. Se esperaba Belsasar que en ese momento lo iban a aprobar. ¿Cómo debía tener las cuentas entonces? En orden. Entonces eso nos habla de que muchas veces nosotros pensamos que tenemos largo tiempo para ordenarnos, pero eso no sucede así. O sea, el orden empieza hoy y ahora, porque en cualquier momento nuestro Señor va a regresar. ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? ¿Cuántos esperan que regrese para llevarnos en el arrebatamiento? Pero si no tiene arreglada la cuenta, si no tenemos arreglada la cuenta, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo? Yo quiero que regreses para que me dejes. Porque Dios está pesando. El pesar el corazón es como cuando va a ser arrebatado el hombre en un abrir y cerrar de ojos y va a ser el bimá de Cristo. Vamos a llegar al trono de Cristo y entonces se van a pesar nuestras obras también y va a decir, falta peso. Y va a volver a abrir los ojos y nos vamos a quedar aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y los demás? No, los demás se fueron. Entonces, Dios por eso nos dice, debido a que ha sido pesado en la balanza de Dios, no en la balanza del hombre. Hermano, yo sé que muchas personas pueden molestarse porque otro da su punto de vista, cómo te ve a ti, ¿no? El vecino puede dar su punto de vista, el esposo puede dar su punto de vista, el pastor puede dar su punto de vista, pero es la máxima autoridad. Y la respuesta es no. O sea, yo puedo tener un concepto de usted y a lo mejor el concepto está equivocado, porque soy humano. Y por eso la Escritura nos dice que la balanza es la balanza de Dios. Y la balanza de Dios, ¿quién la puede engañar? Nadie. Le ha tocado ir al mandado a decir, voy a comprar tortilla. Y resulta que cada vez se da cuenta que del kilo, cada vez como que le dan menos, ¿verdad? Entonces el peso está falso. Y a veces nuestra vida cada vez es menos cristiana. Cuando nos convertimos a como estamos en los años. Miren, cuando usted se convirtió, ¿oraba más o oraba menos? Si usted me dice que oraba menos y hoy ora más, significa que usted está adquiriendo estatura o sustancia. Pero si usted me dice que cuando comenzó oraba más y ahorita ora menos, usted está perdiendo peso. Ahora, también dice la Escritura, y no has pasado la prueba. Es decir, Dios te concedió la oportunidad y no la aprovechaste. Y eso significa que hay cosas que Dios nos da la oportunidad de hacerlas, pero se escapan la oportunidad, hermano, la oportunidad se va a ir. Faltan 3 semanas o 2 semanas ya, ¿verdad? Porque hoy ya vamos a contar que ya lo terminamos. Faltan 2 semanas y está a punto de que se nos vaya la oportunidad 2020.
23. ¿Va a regresar de nuevo? Ya no. Lo dejamos pasar. Lo vimos con el faraón. ¿Cuándo quiere que quite las ranas? Mañana. Un día más con las ranas. Un día más con el pecado. Un día más con mi desidia. Se pierde la oportunidad. No fuera nada más así de decir, hoy no me levanté a orar, pero mañana me levanto a orar, ¿sí o no? ¿Pasa algo? Pues a veces no pasa nada, pero ¿qué tal si como padres nosotros tenemos la oportunidad de criar a nuestros hijos y de repente crecen y no los instruimos, no los disciplinamos, no los guiamos, no los aconsejamos, no? Hicimos nuestra parte y cuando crece tuvimos la oportunidad de levantar hombres de Dios. ¿Volverá a ser tu hijo pequeño? ¿Tú qué se perdió? Se perdió la oportunidad. Para los que se casan. Ayer fuimos un casorio, ¿verdad? Precioso. Y los votos, y se dice, yo te voy a respetar, y yo te amo, yo te abrazo, yo te beso, y esta cosa. Y me encanta lo que estaba diciendo el juez. El juez estaba diciendo, a partir de hoy ustedes tienen la oportunidad de crear un proyecto de vida, lo van a construir juntos. Pero resulta que a lo largo de los meses parecemos perros y gatos. El amor, el sentimiento se va perdiendo. Y en el transcurso de 5, 20, 30 años, resulta que ya no quedó nada. Algunas personas ya no es amor, como dice el profeta, ¿verdad? No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Pero algunos ni siquiera están juntos ya por costumbre, por odio. Tú me la pagaste y yo no me voy porque espero vengarme. Entonces se está perdiendo la oportunidad. Y en el caso de Belsasar se le dio la oportunidad de ¿qué? De reinar. Y él la desperdició. ¿Cuántos creen que Dios les dio oportunidades este 2023? ¿Cuántas oportunidades nos dio Dios? 365 días de oportunidades. Cada día era una oportunidad. Y como consecuencia, Dios decidió en este hombre ponerle fin a su reinado. Entonces, esa equivocación de Belsasar solo fue la punta del iceberg, la gota que derramó el vaso. Pero él ya llevaba un cúmulo de equivocaciones, hermano. Así que si nosotros entendemos el contexto de esta historia, nos vamos a dar cuenta por qué Belsasar actuó así. Número 1, aquel que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Lo primero que de Belsasar dice es: en el reino de mi padre había un hombre llamado Daniel que era intérprete. ¿Cuándo se enteró de que había un hombre llamado Daniel? En ese momento. ¿Estudió la vida de su padre?
no la estudió. El rey no estaba familiarizado con la historia del reino. La falta del conocimiento le impedía gobernar asertivamente y tomar decisiones fundamentales para su encargo. Por eso Oseas 4:6 nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, a veces las personas me dicen, pastor, usted me dijo esto. Le digo, no sale de mí, solamente estoy repitiendo algo que está en la Escritura. Es una historia que a lo mejor se puede parecer a la de nosotros. Pero ¿por qué están ahí esas historias? Para hacernos reflexionar. Y si nosotros no estudiamos la Escritura, muchas veces por eso pensamos que las personas nos atacan y nos dicen, pero si yo les voy a decir, aquí está el texto, aquí está la historia, búscala y se va a dar cuenta que viene en el mismo contexto y es la misma sabiduría. Pero la falta de conocimiento muchas veces nos hace que nosotros, ¿sabe que en nuestra línea genealógica ha pasado quizá el mismo pecado? Si alguien está sufriendo una adicción, supongamos alcohólico, uno voltea a ver la genealogía. Es que papá fue alcohólico, es que el abuelo fue alcohólico. Hay que romper esta maldición. No solo es física, también es espiritual, también es almática. La maldición que sea. Pero si no conocemos la historia, o por ejemplo, los hijos que heredan, padres que le dejan todo el patrimonio a sus hijos. ¿A quién se lo van a dejar a sus hijos? Pero no estudian cómo sus hijos, cómo sus padres alguna vez trabajaron arduamente. Los principios que utilizaron para ahora estar donde están. Y nos puede suceder como Roboam, que una vez que ya tenía todo el reino, su falta de sabiduría, ¿qué hizo? En su primer día, su primer trabajo, dividió el reino en dos. Eso no solo consiste en heredar, sino consiste en instruir. Número 2. ¿Qué estaba sucediendo como para que Belsasar hiciera una fiesta? Cuando nosotros leemos la historia de Belsasar y la historia en la pared, podremos decir que Belsasar ya era malo. Juzgamos a Belsasar y decimos, Belsasar era un perdido, Belsasar estaba haciendo una fiesta, Belsasar estaba haciendo cosas indebidas. Y la respuesta es sí. Pero ¿por qué lo estaba haciendo? Y la respuesta correcta es que Babilonia ya no era la misma. O sea, Babilonia alguna vez fue un imperio grande, fuerte, poderoso. La estatua de Nabucodonosor nos dice que es la cabeza, nos dice que es la parte de oro. Tiene esplendor, tiene fuerza, tiene pureza. Pero ya se había debilitado mucho la condición política de Babilonia. Los medos y los persas ya se habían levantado en contra de Babilonia. Y ahora estaban rodeando la capital. Así que cuando nosotros dejamos de crecer y permitimos que áreas no resueltas estén en nuestra vida, nuestros enemigos se multiplican. Poco a poco vamos cediendo al pecado y vamos cediendo al mundo. Y nuestra fe se debilita. Y aquella fe que alguna vez decimos que grande era nuestra fe, cómo yo servía a Dios, cómo Dios me usaba en milagros, cómo Dios me usaba para dar un consejo, de eso solo quedan recuerdos. ¿Por qué? Porque en algún momento dejamos de crecer. Y
Y eran las consecuencias que le estaba ocurriendo a Belsasar. Su reino estaba totalmente debilitado ya. Por eso en 1 de Pedro 5, 8, 9 nos dice: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando. Entonces usted, sabiendo que un león está allá afuera, ¿va a abrir la puerta? Usted se mantiene velando, cuidando, orando. No vamos a orar cuando ya tengamos al enemigo ahí, no, nos vamos a preparar. Y si no nos preparamos nosotros mismos, vamos a dejar de crecer, hermano. Por eso nosotros deberíamos ser como la Escritura dice, debemos ir de gloria y de victoria. Si Dios lo usó para sanar este año, que Dios multiplique, que Dios le use más. Ahora tendrá más sabiduría, tendrá más entendimiento. Nos habremos equivocado muchas veces en este 2023, pero que en los últimos meses podamos decir: yo voy a tomar la decisión correcta de buscar a Dios con todo mi corazón. Ya perdí demasiadas oportunidades. Sed sobrios y velad. Ahora, no solo está la historia que no sabía Belsasar, tenía rodeadas las ciudades, sino que la maldición nunca llega sin causa. Proverbios 26, 2. Diga: la maldición nunca llega sin causa. Nabucodonosor, el que conocemos, que se convirtió en una bestia y después lo recuperamos, ¿verdad? Murió en el año 43. Nabucodonosor era la cabeza de esa estatua que él mismo vio. Ahora él murió en el año 43 y quedó su hijo Evil Merodac. ¿A quién iba a heredar su reino? A su hijo. ¿Estuvo mal eso? No. Ahora miren, gobernó únicamente 2 años. Porque fue asesinado por su cuñado. Neri Gizar lo mató su cuñado. La envidia. Dentro de la misma familia. Y gobernó él 4 años. Todo parecía bien hasta que este hombre Neri Gizar a los 4 años se murió. ¿De qué se murió? De causa natural. Se quedó su hijo. Un nombre medio enredado. Laboroso Archot. Y solamente era un niño. Y no tenía la capacidad para reinar. Miren, cuando Josías tomó el reino, solo tenía 8 años. Y resulta que Dios estuvo con él y él reinó y se hicieron reformas en el tiempo de Josías. Pero note que en Babilonia no ocurrió así. También ocurrió un rey joven, niño, y este no tuvo la capacidad de reinar, de gobernar, y solo estuvo 9 meses. Y fue golpeado hasta morir por sus propios consejeros. ¿Cómo estaba ese reinado? ¿Cómo estaba ese trono? El que dirigía esta revuelta era un hombre llamado Nabónido. Pero ya para este punto Babilonia estaba totalmente debilitada. Un rey, otro rey, otro rey, otro rey en tan poco tiempo. Así que no tenían credibilidad, no tenían organización.
Y todavía un golpe de estado ahí. Y se queda Nabonio. Y Nabonio tiene que ir a enfrentarse al ejército, porque ya vienen los medos y los persas. Y él no puede estar en el trono. Así que deja a su hijo llamado Belsasar, que es el que tenemos aquí. Así que Belsasar no es el verdadero rey. Belsasar solo es un encargado. Solo es un mayordomo. Y eso me hace pensar que todas las cosas que tenemos, nosotros no somos los dueños. Nosotros somos los encargados. Belsasar pudo cuidar todo lo que se le dio. No. ¿Cuántas pérdidas tuvimos este año? Mucha gente dice, es que Satanás me anda. Y muchas veces no es Satanás, son nuestras malas decisiones. Algunas sí son del enemigo, ¿verdad? Y se levanta usted en oración y lo reprende y dura 1, 2, 3 días. Una prueba, ¿verdad? Y se va la enfermedad. Pero cuando ya llevamos años en esto, quizás solo es una consecuencia de nuestras propias decisiones. Por eso dice aquí la Escritura que la maldición no viene sin causa. Ese trono habían sembrado tanta muerte, habían sembrado tanta injusticia. ¿Qué tendrían que cosechar? ¿Cómo llegó ahí Belsasar? ¿Justamente? No. ¿Por muerte? ¿Por asesinato? ¿Por engaño? ¿Por injusticia? ¿Iba a permanecer su trono ahí? No. Y eso nos tendría que hacer reflexionar. Hay cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, pero las estamos cimentando en injusticia. La estamos cimentando no en la palabra de Dios, no en sus principios. Algo sencillo, la murmuración, el chisme, ¿verdad? Que dice, me gané un amigo, pero hablando mal de otro. Miren que somos amigos, pero tuvo que desprestigiar a otra persona. O me gané el ascenso, pero levantando falso testimonio del otro compañero. O estoy prosperando, pero me estoy robando cosas del trabajo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no vamos a poder sustentar, no van a poder tener la solvencia, no van a poder tener ese peso si nosotros no lo hacemos bien desde el principio. Y fue la consecuencia de este rey Belsasar, de Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si sembramos justicia, ¿qué vamos a cosechar? Justicia. Si sembramos amor, si sembramos misericordia, por eso yo siempre le digo, cuando se levanten sus enemigos, pida misericordia. Dele con todo el enemigo que está detrás de él. Pero por las personas pida, porque cuando nosotros nos equivocamos, sembré misericordia, ¿qué voy a cosechar? Pero si el juicio de Dios viene, el fuego de Dios cae.
Sembremos misericordia, sembremos amor, sembremos dádivas, cuidado de las personas. Y por último, la palabra tekel. Dice, la palabra tekel, ya lo vimos, una de las 4 palabras que aparecieron en la pared, pero que me llama la atención, y que dice, ha sido pesado en la balanza, y faltó peso. O sea, Dios espera pesarnos y encontrarnos con el peso correcto. ¿Cuántos esperan ya que Dios los pese? Ahora, ¿cuántos creen que Dios tiene misericordia con nosotros? Todos. Cuando tú vienes un domingo, cuando tú vienes a una enseñanza y la palabra llega sobre ti y dice, hasta nos da vuelta, ¿verdad? Yo necesito corregir esta parte que está diciendo la palabra. Te está pesando. Pero esa balanza es escritural, es de hombre. ¿Para qué Dios permite? ¿Esa es la balanza definitiva? No. Pero todas las veces que se confronta nuestro pecado, es una balanza. Y entonces de repente dice que estás cometiendo adulterio, estás cometiendo fornicación, estás cometiendo eso, y dice, yo lo estoy haciendo, nadie se enteró. Pero ahí te está pesando la balanza y dice, yo puedo ponerle el peso correcto y dejar de hacerlo. Así que cuando venga el Señor Jesucristo, estoy seguro de que me voy a ir con Él. Entonces, cada predicación, cada enseñanza, cada vez que leemos la Escritura y se nos revela algo que nos falta, algo en lo que estamos fallando, Dios nos está pesando el corazón, pero es un peso preventivo nada más. Es como una auditoría interna. Y va a llegar la definitiva. ¿Cuándo es la definitiva? Cuando Él venga en el arrebatamiento. ¿Dios quiere que nos quedemos? No, hermano. Y por eso Él siempre nos va a estar diciendo lo que a veces no nos gusta. Pero es mejor que nos digan, nuestra balanza o nuestro peso no está dando, hermano. Sigamos mejorando en esto, Ahora la pregunta es, ¿quién tiene el peso exacto? ¿Yo tengo el peso exacto? ¿Usted tiene el peso exacto? No. Nadie tiene el peso exacto, hermano. Y esto me recuerda, mientras yo escribía esto, Señor, ¿por qué los hombres de Dios los pones a pesar y también ellos son imperfectos? ¿Alguna vez si usted fue a la escuela y se hacía algo en los exámenes, usted hacía su examen y decía al maestro, yo no lo voy a calificar, lo va a calificar su compañero? Así que ya no le podía echar la culpa a su maestro, sino le decía al hermano, al amigo, no, échame la mano, pónmela bien, ¿no? Pero luego había compañeros maleantes, ¿verdad? Y te decían, no, yo no te voy a pasar ninguna. Y empezaba,
Y todo estaba mal, ¿verdad? Y uno se enojaba con el amigo, como yo siempre estoy contigo, yo siempre te traigo el lonche, yo siempre... Pues sí, pues soy tu amigo, pero el examen está mal. No. Entonces odiábamos al compañero. Entonces, como hermanos en Cristo, a través de la palabra nos permite decir, esto está mal. Pero usted también le puede decir, usted también está mal, ¿verdad? Porque somos cartas abiertas, hermano. Yo no les voy a ocultar nada. Usted se va a dar cuenta cuáles son mis faltas. Y yo no las voy a tratar de esconder por ser hipócrita. Pero aquí estamos para que dice la Escritura, soportados unos a otros. Hermano, ¿te está haciendo falta esto? Bueno, hermano, está bien. Pero a usted le falta esto. Bueno, hermano, ya sí nos quedamos más quietos, ¿verdad? Entonces Tequel habla del peso, de la balanza. Dios está pesando los corazones y que a veces nosotros nos damos el kilo, hermano. Dios quiere que nosotros demos el peso correcto, pero hay cosas en nuestra vida que nos impiden seguir avanzando. Por ejemplo, en Belsasar, la falta de experiencia. ¿Por qué lo pusieron a él? Él no tenía experiencia para ser el rey. Él solo era el hijo del guerrero. ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque él era el hijo. ¿Se le iba a revelar a su papá? No. ¿Pero tenía experiencia? No. 2. La presión que rodeaba ese lugar. Y a veces nosotros puede ser fácil señalar a alguien y decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás equivocando? Pero tú no sabes sus enemigos que lo están rodeando. No sabe con qué se está enfrentando. Y muchas veces si a nosotros nos tocaran sus mismas pruebas, nosotros sí fracasaríamos. La ausencia del rey absoluto le impedía tomar decisiones. Él solo era el segundo. Él solo era mayordomo. Tenía su autoridad limitada. Se imagina, estaba rodeado ese hombre por el enemigo. ¿Qué se le ocurrió lo más rápido? Hagamos una fiesta. La fiesta era para aparentar de que todo estaba bien. Pero está el enemigo rodeando. No se preocupe, no se preocupe. Hay fiesta. Alguna vez fuimos a un velorio y un conocido que había fallecido su mamá. Y llegamos y estaba ahí en el féretro. Y salió su hijo cantando, remolineando. Nos quedamos viendo. ¿Qué te pasa? Es que dice el Señor que en todo tiempo hay que estar gozoso. ¿Se da cuenta que es tu mamá la que está ahí en el féretro? Sí, pero la Escritura dice, no, en estos tiempos va a haber dolor. No tienes que aparentar, aunque seamos cristianos, nos va a doler. Y aunque no todos se los vamos a decir, hay veces que personas enviadas por Dios te dicen, ¿cómo estás? Bien, bendecido, hermano. Estamos. No podemos vivir de la apariencia.
Belsasar tenía el ejército ahí, alrededor, ya estaban a punto de entrar, el río había bajado y luego ellos todavía lo drenaron más, ya estaban ahí por entrar y él haciendo la fiesta. ¿Por qué? Porque no pasaba nada. Y tú le preguntas, porque uno se da cuenta cómo está, y tú dices, no, bien, no, yo estoy bien. Sí, pero ya perdiste tu casa, ya perdiste esto, ya perdiste tu economía, ya perdiste aquello. No, pero yo estoy bien. Hay personas que hasta dejaron de congregarse y te dicen, yo estoy bien. Y tú... Entonces la apariencia muchas veces, hermano, no soportan la presión. No solo aparentó. Este rey hizo una fiesta, llamó a los príncipes, claro, para que dijera, todo está bien. Pero ante la presión de que su reino ya no era el mismo, su influencia ya no era la misma, no estaba el rey verdadero, sino su papá estaba en la guerra, probablemente ya lo habían capturado, hizo una fiesta para que políticamente todo se viera bien. ¿Y qué hizo también? Empezó a tomar. Muchas veces las personas caen en una adicción o en un pecado para olvidarse de su verdadera responsabilidad. ¿Por qué le fuiste infiel a tu esposo, a tu esposa? Es que él me engañaba también. ¿Por qué hablaste de fulano? Porque él también habló mal de mí. Muchas veces nosotros caemos bajo la presión. Y si estamos en un lugar donde las personas pueden vernos, a ver si la gente te dice, yo te voy a dejar solo. Si no haces lo que nosotros hacemos, te voy a dejar de hablar. Te voy a quitar mi amistad. Te voy a dejar de ayudar económicamente. Pero tú tienes que tomar conmigo. Tú tienes que estar aquí en la fiesta. Tú tienes que entrarle al bailón ahorita. El 24 y el 31. Y ceden a la presión. Yo entiendo que hay una presión social. Hay personas en los noviazgos que los están maltrate. Es una persona tóxica para ti. Te va a destruir la vida. Ya tiene el ojo morado aquí. Es que me ama, pastor. ¿Por qué no lo dejas? No, estamos bien con el otro ojo que toma la selfie. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no entiendes que eso no es vida? Pero que nadie me va a querer. Es que después, ¿a quién voy a encontrar? Hermano, tú tienes la capacidad. Eres un hombre, una mujer de Dios y tú mismo primero tienes que valorarte. Eres precioso, eres preciosa para los ojos de Dios. Fuiste lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que nadie te maltrate. Pero ¿por qué a veces cedemos? Por la presión. ¿Por qué a veces ceden muchos pastores? Es decir, no les voy a decir nada al pueblo porque el pueblo se nos puede enojar, se nos puede ir. Pero tú predicas la palabra. O sea, tú no estás llamado a otra cosa más que predicar la palabra. Y a veces nosotros como predicadores, ¿a qué se debe? A la presión.
que las personas se van a enojar. Pues las puedes tener contentas, pero se van a ir al infierno junto contigo, porque las estás engañando. Entonces este hombre no soportó la presión y por eso empezó a tomar. Por eso hay cosas en nuestra vida y tomamos actitudes también. Nos enojamos, gritamos, hacemos, ignoramos, hacemos tantas cosas, pero solo forma parte de la adicción o forma parte del pecado, porque cedemos a la presión. Y no deberíamos ceder. Lo que es correcto, hay que seguir haciéndolo, es correcto, hermano. Alguna vez estuve yo trabajando en la empresa y me dijeron, mira, tú vas a ascender aquí bien rápido, pero nos tienes que pasar ciertos productos por buenos, aunque sea menos. Si sabes contar conmigo, no cuentes. Y yo sabía que me iban a despedir y me despidieron. Pero con qué solvencia después hablamos y decir, yo hice lo correcto. Que las personas, miren, las personas muchas veces que están más mal, te obligan a ti que tú traes la palabra de Dios. Un hombre de Dios se sentaba y oraba con su grupo de amigos, trabajadores, y le preguntaron, ¿no te da pena orar a tu Dios aún estando nosotros aquí? Dice, ¿a ti te da vergüenza decir grosería? No, entonces ¿por qué me va a dar vergüenza orarle a Dios y darle gracias? No se diga. Porque nosotros sí somos débiles de la fe y cedemos ante tantas cosas. Por falta de peso, por falta de carácter. La falta de sabiduría que tenía este hombre hizo que él buscase las vajillas de la casa del Señor. Esta apariencia que tenía, miren, hizo la fiesta, allá los estaban rodeando. ¿Cuál era su forma de pensar de Belsasar? Para darle confianza al pueblo, para darle confianza a su príncipe. ¿Dónde deberían estar los príncipes? Los príncipes deberían estar en la guerra, los príncipes deberían estar cuidando, los príncipes deberían estar alistándose para la batalla, pero estaban en una fiesta, como nosotros allá. ¿Dónde está? No estamos orando. Y este hombre dedujo algo. Mire, todo va a estar tranquilo. Mira, hacemos fiesta, somos poderosos. Destruimos a un Dios, al Dios de Israel. Mira, ya lo destruimos y trajimos sus vajillas. ¿Tú piensas que los medios y los persas nos van a hacer algo si destruimos al Dios de Israel? Miren la forma. Vamos a derrotarlos también. Esa era su lógica, darle confianza. Pero como no estudió la historia de que Nabucodonosor sí trajo todas las cosas, pero él mismo, Dios le dio la orden, ahora él estaba haciendo un sacrilegio.
No estaba haciendo la voluntad de Dios, sino estaba extralimitándose de sus funciones. Y fue un mal mayordomo. ¿Qué le pasó a Belsasar? Daniel le dijo: esta noche van a venir por ti, vas a ser conquistado, y esa misma noche lo mataron. Murió. A partir de ese día, los medos persas comenzaron a conquistar. Y para mí es triste. Para mí es reflexivo. Vamos a esperar de que nos rodeen. Vamos a esperar de que nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida espiritual se caiga a pedazos y nosotros sigamos viviendo en una apariencia, y que Dios pese en ese momento nuestro corazón y seamos hallados falsos. Si supiésemos cuándo vamos a morir. ¿Sabe cuándo va a morir? ¿Quieres saber? La respuesta es no, ¿verdad? Pero parece que estamos demasiado seguros que sabemos cuándo vamos a morir, porque no hacemos ningún cambio. Es importante saber que las decisiones que decidimos este año, nuestras acciones, muchas de ellas fueron por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, por falta de discernimiento, pero siempre tuvimos ahí la Biblia. ¿Cuántos acabaron su Biblia? Este año, todo cristiano, todo cristiano debería leer toda su Biblia a lo menos una vez. ¿Ya la terminó de leer? De Génesis hasta Apocalipsis. Pastor, yo quiero que Dios me hable. Vivimos una vida de festividades y de placeres, pero no de entrenamiento. Y muchas veces no de disciplina. La escritura en la pared solo nos habla de las consecuencias que vivió este hombre. Hermanos, estamos a punto de terminar este 2023. Para mí ha sido un placer que usted venga y escuche la palabra. Necesitamos avanzar más. Hay cosas que dejamos inconclusas. Hay cosas que ni siquiera las empezamos. Nos falta la sabiduría de Dios. Nos falta. ¿Qué podemos decir a Dios en esta noche, Señor? Muchas cosas no he hecho por falta de sabiduría, pero me arrepiento por no haber leído la palabra. No la leí, no la escudriñé, no la obedecí, pero la sabiduría estaba ahí. Hay muchas cosas que sigo aparentando que están bien en nuestra vida. Hay cosas que todavía están sensibles, hermano. Hermano, tú no tienes que descubrir tu corazón ante mí. Yo soy un hombre mortal. Descúbrelo delante de Dios y sé sincero y decirle: Señor, estoy aparentando en esto, tengo inconcluso esta área, tengo inconcluso esta batalla.
y falta el temor de Dios. El temor de Dios se ha ido muchas veces de nuestra vida. Pecamos. Y como no nos pasa nada, pensamos que Dios aprueba. No, se llama misericordia. Pasaremos otro año más. Perderemos un año más o ganaremos un año más. Dios nos dio la oportunidad como Belsasar de reinar. Vas a reinar en tu vida, vas a reinar en tu mente, vas a reinar en tu corazón, vas a reinar en tu matrimonio, vas a reinar en tu noviazgo, vas a reinar en tu familia, vas a reinar en tus finanzas. Dios quiere que seas rey ahí. Dios quiere traer esa bendición. No pierdas, no perdamos la oportunidad. Si tu presencia no va con nosotros, no nos permitas dar un paso. Pon el temor tuyo en mí, dile. Yo sé que hay cosas que no nos hemos atrevido a hacer porque tenemos miedo. Pero en eso consiste la fe, hermano. En eso consiste la fe. En que si haces lo correcto, tienes el respaldo de Dios. No te garantiza que no pasaremos pruebas, que no pasaremos dificultades, porque en el mundo tendremos aflicciones. El enemigo se levantará contra ti, porque cuando el enemigo quiere resistirte es porque tú vas avanzando. Cuando el enemigo ve que tú te has decidido a correr, viene la persecución, pero la persecución es porque no te alcanza. Personas que me dicen, pastor, desde que estoy buscando de Dios parece que viene uno y otro. Es que te está persiguiendo el enemigo, pero no te ha alcanzado. Estás de pie, estás entero, estás orando más, estás ayunando más, estás buscando más de Dios. Dios está trayendo revelación de lo que está escondido en el corazón y descifra lo que hay en el alma. Que aunque la gente nos pueda ver haciendo fiesta, sonriendo, por dentro estamos pasando un calvario. Y yo no estoy aquí para juzgarte, yo no estoy aquí para echarte en cara lo que tú estás pasando. Yo también estoy pasando ciertas cosas, pero quiero decirte que en medio de eso, Dios siempre estará ahí para ayudarte. Él es el que verdaderamente es nuestra fortaleza. Cuando todos te abandonan, ahí verdaderamente te das cuenta que es Dios el que te levanta. Y a veces Dios permite que tú te quedes solo, para que veas que sin Él nada somos y que nuestra dependencia solo es con Él. En esta noche puede ponerse de pie ahí donde está y decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, perdóname, perdóname Dios. He pospuesto muchas cosas, he tenido miedo de muchas cosas. Hay bendiciones que ya hubieras alcanzado, pero no has salido de tu tierra y de tu parentela, no has salido de la comodidad. Y has visto los milagros una y otra vez, pero no te decides. No vas a estar solo, Dios estará contigo. Y cuando tú empiezas a obedecer, Dios te dará la sabiduría para que des el siguiente paso, el siguiente escalón y vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor Jesús, llega a lo profundo de nuestro corazón, dile.
Solo tú conoces verdaderamente quién soy. Que no viva de la apariencia. Hoy me pongo en orden de batalla para enfrentar al ejército que nos rodea. Eso es lo que tenía que hacer Belsasar, levantarse, no estar en la fiesta con los príncipes, estar en orden de batalla. Que tú puedas decir, me preparo para ponerme completa la armadura de Dios. Me preparo para ordenarme, me preparo para la batalla, me preparo para la lucha, me preparo para la pelea, me preparo para la oración, me preparo para la búsqueda, me preparo. Pon el temor, tu temor en mí, en mi corazón y en mi casa. Estamos a punto de terminar el 2023 y hay cosas que nos faltan. Si hoy nos pesara Dios con su balanza, estamos incompletos. No pasamos la prueba. Pero bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos da otra oportunidad. Mañana amanecerá. Mañana. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo que buscaremos a Dios con todo nuestro corazón. Y veremos los milagros más extraordinarios. Y veré tu casa convertida. Y veré a tus hijos, a tus nietos. Y veré cómo Dios te bendice en esa área que tanto la gente te ha criticado. Y tú puedas glorificar a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible.